Tengo proyectos con niñas de una escuela secundaria también para enseñarlas a cocinar. Todo es virtualmente ahorita, tú sabes. Eh, pues mis proyectos son eso, seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir ayudando, porque al ayudar también uno aprende y uno crece. Entonces, en sí, esos son mis proyectos. Pilar, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte, tenerte en Valientes Mujeres. Esperamos que a todos les haya encantado tanto y lo hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo. Les enviamos un beso enorme. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del país que se encuentren. Queremos agradecerles, como siempre, poder estar ahí, que nos estén mirando, que nos estén siguiendo, dando sus likes a nuestro canal. Agradecemos muchísimo sus comentarios y sus preguntas también. Y hoy, en este día, en esta tarde, tenemos a alguien muy especial y nos hemos ido esta vez, Valientes Mujeres, hacia Canadá. Así que le vamos a dar la bienvenida a Pilar Ferreira y ella nos va a contar de dónde es oriunda, por qué está en Canadá y vamos a charlar un poquito y conocer un poco su vida, que es tan interesante y que nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Muy bien, muy agradecida contigo por la invitación, porque siempre he pensado que es importante que otras mujeres también escuchen o vean qué es lo que hacemos en otros lados en otras partes del mundo, Exacto, ¿verdad? sí. Es muy lindo y es muy interesante poder encontrarnos como mujeres. Hace unos minutos nada más hablábamos con Pilar y decíamos este viaje maravilloso, ¿no? De salir de nuestros países originarios para emprender una vida nueva y un viaje nuevo y espectacular en otros países. Contanos, ¿estás en Canadá? ¿En qué parte de Canadá? Sí, vivimos en Montreal, Canadá. Digo vivimos porque mi familia se compone por mi esposo, Milu, que es mi perrito, y Ujú. yo. Bien. Vivimos en Montreal, Canadá. Ahorita es verano, por fortuna. Eh, Estamos disfrutando todavía un poco esta temperatura. Pero bueno, para mí esta temperatura es normal en México. Soy originaria de México. Nací en el puerto de Veracruz, Alvarado, Veracruz, fue donde crecí. Nací en un pueblito pequeño que, lo voy a decir porque internacionalmente es conocido, se llama Tlacotalpan, Veracruz, es Ujú. patrimonio de la humanidad, un pueblo precioso, pintoresco, ya, todas las casas con techo rojo, con arcos, todas están pintadas con colores vivos, amarillo, verde, rojo, azul, colores fuertes. Y, y bueno, yo cada vez que voy a ese lugar me lleno de esa alegría jarocha, así nos decimos los Ujú. veracruzanos, de esa algarabía que nos da nuestro pueblo, nuestra cultura y soy afortunada de haber nacido en esa región. Nací solamente, nunca viví, créeme, en ese lugar, nunca viví. Nací, crecí en un pueblo cercano, se llama Alvarado, Veracruz. Mi papá trabajó ahí en una empresa de productos pesqueros. Estudiamos todos los niños hasta la prepa, ya después de, que es el bachillerato, ya Ujú. después nos fuimos a estudiar al puerto de Veracruz, que es donde están las universidades más grandes. Por lo tanto, soy de las tres regiones, me considero. Bien, bien, o sea que todo un condimento, ¿no? Todo como un condimento de Exactamente, tu cultura como exactamente. para poder desarrollar en la vida. Después, qué Lo importante que es dijiste, eso, lo ¿eh? dijiste bonito, ¿sabes? Me gustó esa palabra, todo un condimento, son como pequeñas especias que le va Sí, poniendo uno a la comida hasta que haces un gran platillo, ¿no? Así exacto, siento yo. exacto, sí. Yo creo que es importante todo paso en nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos, nos vamos criando, nos vamos educando, vamos conociendo, aún estemos en nuestro propio país, ¿no? Pero nos vamos moviendo de lugares
y nos vamos llenando de esas costumbres, de todo lo que se vive en cada lugar, y eso hace que tengamos cierta personalidad que después, bueno, vamos a ir destacando con los años. Así que bueno, interesantísimo. Contanos, ¿cómo llegás a Canadá? ¿Por qué vas a Canadá? Sí, bueno, conocí a mi esposo, él trabajaba en ingeniería en una empresa al sur de México, se llama Ciudad del Carmen, Campeche. Y yo de Veracruz dejo un trabajo que había tenido por 7 años y me voy a abrirme camino en esa. Tan la mano llego a la empresa donde él trabajaba, nos hacemos novios y dentro del noviazgo él me dice, pero antes de que avancemos y nos enamoremos más, te voy a comentar que mi futuro va a ser fuera de México, en Canadá. Y ya él me explicó el por qué. Aquí están las 3 compañías más grandes de aeronáutica. Él es ingeniero aeronáutico. Ujú. Y no me tomó por sorpresa, ¿sabes? Porque yo siempre he pensado que desde niños ya tenemos trazado lo que vamos a hacer a futuro, pero también lo sabemos y lo externamos. Entonces yo siempre desde niña dije, yo voy a vivir fuera de México y siempre lo platiqué. A veces me decían, niña fantasiosa, sí, 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 Pili, pero vivimos en una comunidad pequeña y ¿a dónde te vas a ir? Entonces yo pensaba que iba a vivir en España, tal vez por el idioma, no sé, ¿no? Y bueno, lo conozco a él y no, te digo, no me tomó por sorpresa, yo ya lo sabía, entonces lo platicamos, ¿verdad? Eh, por supuesto me documenté a dónde veníamos, a qué parte de Canadá, sabía ya más o menos que había frío, que por supuesto hasta que lo llegas y lo vives te Sí. das cuenta el frío, realmente es muy frío la época invernal aquí, ¿no? Pero bueno, fue por eso, te digo, más que nada por el trabajo de mi esposo. Bien, bien. Y contanos un poquito a qué te dedicabas y bueno, y ahí nos vas contando un poco también cómo va tomando un giro, ¿no? Tu carrera, tus estudios y, actualmente estás con un proyecto, con algo que ya es algo realizado, que creo que les va a ayudar o interesar muchísimo a los demás. Ujú. Yo estudié en la Universidad Veracruzana en Veracruz, tengo un diplomado en el Instituto de Ingeniería también en el puerto de Veracruz y estudié informática y desde que terminé la escuela me dediqué a trabajar dentro de la informática. Primero programaba, ya sabes, me dedicaba a hacer programas en el caso de cuando fui a trabajar al sur de México, era un programa en Fox Pro en aquella época. Ay, van a calcular mi edad. Fox Pro. Es un programa ya un Claro. poco antiguo, pero en esa época se calculaban las horas de vuelo porque la compañía donde estábamos transportaba personal de tierra a las plataformas marinas. Es una zona petrolera y el trabajo era calcular las horas de vuelo para ver los tipos de mantenimiento que se le iban a dar a las aeronaves. Y ese fue mi trabajo. Eh, por supuesto, llegamos aquí, llegamos y tienes que llegar a estudiar. En mi caso, yo no hablaba francés, solamente bonjour, como tal, Claro. lo mínimo, y llego a estudiar, llegué a la universidad y así como llegué a la universidad, también llegué a trabajar en lo que pude por mientras, porque Ujú. mi esposo llegó a hacer para poder trabajar aquí como ingeniero, él tuvo que entrar a la orden de ingenieros y tuvo que hacer unos cursos muy pesados y exámenes también muy complicados. Entonces, en teoría estábamos estudiando los dos y sí traíamos nuestro dinero, pero te das cuenta que el dinero se iba rapidísimos, ¿no? Imagínate, convierte pesos mexicanos en dólares canadienses. Mm. Entonces, ya sabes, la mujer siempre como que tiene ese lado de más de casa, de economía. Y le dije, ¿sabes qué? Él estudiaba a tiempo completo y sí, no, la universidad nos pagaba un poco de dinero, nos daban para poder pagar renta y demás. Pero le dije, voy a trabajar. Me dijo, pero Pili, espérate a que termines los cursos porque pues no hablas todavía el idioma. Y le dije, no sé, pero yo voy a encontrar. Y bueno, me gusta la cocina, me ha gustado desde niña, muy chiquita,
Entonces empecé a caminar hacia la zona turística de Montreal, se llama el Viejo Puerto, y encontré por azares del destino un restaurante mexicano. Llegué, me presenté en inglés, tampoco hablaba mucho inglés, pero bueno, y me sentí contenta porque dije, wow, los dueños son mexicanos, y no, eran de Pakistán. Ah, Los dueños entonces me ven, me llevan a la cocina, empiezo a probar el sazón y me di cuenta que no tenían un sazón tan apropiado. ujú, Eh, entonces empecé a mejorar ciertas, sobre todo las salsas. Imagínate, para la comida mexicana es indispensable tener una buena mm, salsa, ¿no? De tomates con condimentos. sí, Y me dijo, pero ¿por qué nos queda así? Le dije, lo que pasa es que hay primero que sofreír un poco las especias como el tomate, cebolla, los ajos. Y poco a poco empecé con ellos y recuerdo que yo puse mi horario porque trabajaba después de que terminaba clases. Ya mm, les dije, pues puedo de tal hora a tal hora y solo de lunes a viernes. Entonces imagínate, ¿no? O sea, llegué, sí, puse condiciones pero porque yo dije, no, fin de semana tiene que ser libre para que nosotros también conozcamos, disfrutemos, porque ujú, aquí sí, en verano no disfrutas, se te va rapidísimo, claro, luego viene el otoño y el invierno, pues sí te encierras un poco más, ¿no? O al menos no hay actividades o festividades como hay en verano. Entonces yo ya venía como que ya como con una línea por ahí trazada de qué quería hacer y sabía que era un trabajo de por mientras para ayudarnos en lo que estábamos estudiando. Y ya, total que con el tiempo, o en poco tiempo, se encariñaron conmigo, igualmente yo con ellos, y la dueña me decía Celí, y Celí, en vez de mi nombre, Celí, me decía. Y ya con el tiempo aprendí que Celí quiere decir amiga. Entonces ella ujú, estaba tan contenta conmigo que me empezó a decir amiga. Cuando empecé a comprender más francés o hablaba ya más inglés, pues ya nos hicimos, realmente nos hicimos amigas y porque ellos en el viejo puerto, ellos rentaban o compraron una casona muy grande, pero el restaurante lo tenían de mayo a octubre, que es la ujú, zona ya de más calorcito, ¿no? ujú. Entonces, pues yo trabajaba esa temporada y cada año me buscaban, me hablaban si quería yo participar. Lo hice solo por 2 temporadas, ya después, pues por supuesto, terminé de estudiar y entré a trabajar a una oficina, se llama el Hirondell. Ellos ayudan a los inmigrantes en cuestión de papeleo, Ujú, cuestión eh, se llama jumelage linguistique, cuando tú necesitas encontrar a alguien para poder practicar el idioma. Ujú. ujú, Entonces, eso fue parte de mi trabajo. Estuve también en una área muy bonita que se llama dépannage alimentaire en francés, que era ir a una bodega, pasaban por mí con un camión frío, blindado, un camión frío. Pasábamos a una bodega y me daban alimentos yo ya llevaba el cálculo de 100 o 150 familias que están recién llegadas y no tienen su economía en ese momento es ujú, poca por la misma razón que nosotros que llegamos y estudiamos y todo, ¿no? Entonces exacto. mi trabajo fue ayudarlos a que ellos tuvieran, que fuera menos pesada, ¿no? Pues la llegada a este país y fue bonito, yo ya traía experiencia laboral, por lo tanto era muy chistoso cómo negociaba yo con los dueños de aquella bodega, era un lugar grandísimo y les decía yo, porque a veces ellos te daban comestibles, pero yo les decía, es que tengo bebés también, ¿por qué no me regalas yogur o huevitos o leche? ¿No? Claro. Entonces, se dieron cuenta que realmente yo amaba mi trabajo y amaba a mi gente. Ujú, Y, y bueno, esa parte me abrió las puertas. Después cubrí un permiso en la universidad y así me fui a otros trabajos. Tuve también una pequeña boutique de regalos que un día platicando con mi esposo le comenté, le dije que yo cuando me retirara quería tener una pequeña boutique de regalos, pero también tener pegadito como una cafetería y estar interactuando, porque siempre me ha gustado la gente, el público toda la vida, desde niña. Entonces yo le decía que cuando me retirara lo iba a hacer
Y un día me da la sorpresa y me compra Mm. en una pequeña boutique que era de un mexicano que arquitecto y le habían dado un trabajo muy bueno como arquitecto y entonces él vendía su boutique. Nosotros la compramos, la tuve 4 años, Ujú. pero ya después de esos 4 años igual salió un comprador y que siempre pasaba y me decía, si algún día la vendes, yo te la compro y te la compro. Por supuesto, en esos 4 años la hicimos crecer, nos alcanzó por fortuna para pagar todos los gastos del negocio y creo que llegamos a tener un carrito también por medio de la boutique y una buena cámara porque siempre teníamos que tener buenas fotos, ¿no? Para llamar más la atención. Entonces así me fui y ya después de la boutique dije, ya quiero regresar de nuevo a oficina y tuve la oportunidad de entrar a trabajar al Consulado de México, donde estuve 12 años, imagínate. Y te comenté que hace más o menos 2 años y pico decidí retirarme para hacer otras cosas, entre ellos el curso de emprendimiento y bueno, ya mi curso ya lo tengo encarrilado, seguramente ahorita vamos a hablar de ese Ujú. punto. Y mañana, 1 de septiembre, regreso a trabajar de nuevo en el consulado, lo cual me hace muy feliz porque vuelvo a repetir, me encanta trabajar con la gente. Qué Me gusta hermoso. mucho el público. Hermoso todo lo que has contado hasta ahora, es maravilloso cómo hablamos un poquito de las mujeres, ¿no? Cómo somos las mujeres que siempre emprendemos, que no tenemos miedo, que lo que no sabemos lo aprendemos, que lo que no Ujú, encontramos lo buscamos, ujú, que todos nos damos mañas, ¿no? O sea, y eso es una característica muy, muy de la mujer, que nunca baja los brazos, esté donde esté, país que se encuentre, atravesamos fronteras, eh, desafiamos los idiomas, desafiamos a las personas para que nos conozcan, para que nos reconozcan. Eso es increíble, eso habla mucho del empoderamiento que hoy tenemos. Ese es el verdadero empoderamiento del que se habla, ¿no? No el de destrozar lugares, vestirse provocativa, hacer otras cosas, no. El empoderamiento está cuando nosotras somos capaces de salir adelante, situación que nos toque, buena, mala, mediana, y tener esta capacidad de poder también ayudar al otro, ¿no? Hacer sentir al otro bien. Se habla de vos, de una mujer que es empática, una mujer que es inteligente, preparada. Eso es increíble y qué placer poder encontrar una mujer así para poder conversar, charlar y llevarle y transmitirle al mundo tus vivencias. Así que te felicito por todo lo que has hecho. no, al contrario, qué linda, vuelvo a repetir, gracias a ti, de verdad, ya chequé tu página, tienes una página fantástica. Gracias. La forma que tienes de ayudar a las mujeres es algo, en verdad, muy humano y fue lo que me gustó. Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí. Es una retroalimentación porque en el fondo a eso venimos. No lo sabemos todo, ¿sabes? A lo mejor yo Ujú. tengo experiencia en ciertas cosas, pero ahorita contigo estoy aprendiendo otras o seguramente el público que nos vea o nos escuche, igual va a poder alimentarse con lo que estamos diciendo, con lo que estamos dando, porque lo damos con amor. Entonces la gente así lo va a recibir, estoy segurísima. Exacto, yo creo muchísimo en esto, creo mucho en la sororidad entre nosotras, creo que el poder alentarnos, el poder visualizarnos como mujeres a un futuro, ¿no? Para cambiar, para mejorar este futuro que viene, después de lo que nos ha sucedido, después de una pandemia, de un encierro, de tantas muertes, pérdidas. eh, Esto creo que nos ha dado la oportunidad, muchas de nosotras, poder sacar lo que teníamos adentro, en mi caso poder explayar de esta forma a través de la plataforma, ayudar a las mujeres a lo largo del mundo, ¿no? Y ir Ujú, conociendo a muchas mujeres ujú, y a muchas ujú. personas que realmente están haciendo y generando un cambio, están donde están. Así que eso creo que coincidimos ambas. Nos vamos a nutrir ambas de cada una de su conocimiento. Contanos Así es. entonces, Pili, y te agradezco por tus palabras. ¿Cuál es ese emprendimiento, eso que te tuvo ocupada este último tiempo? Sí, muy ocupada. Bueno, mira, antes que nada quiero decir que la pandemia, a mí como a la mayor parte de la gente, nos dio una oportunidad.
Ujú. de hacer cosas diferentes, ¿sí? Te digo, antes de la pandemia yo ya había decidido dedicarme a mi proyecto, pero para poder hacer este proyecto yo necesité investigar primero qué es lo que quería hacer. Sabía que me gustaba la cocina, dije, bueno, algo de cocina, y tuve la oportunidad de crear un producto mío. Lo empecé desde cero, tuve ensayos, errores 1000 veces, ya sabes, hasta que, bueno, el producto me quedó, pero antes de eso, eh, me dediqué un día a recorrer mi barrio, que luego por el trabajo y no te da tiempo, no conoces a tus vecinos bien, o sí los saludas de hola y demás, pero no sabes qué más hay en tu zona, ¿no? Donde vives. Empecé a hacerlo y, y vi que había un centro local de empleo. Mm. Se supone que esto lo hace uno cuando recién llega, pero como yo ya venía con carrera universitaria, a lo mejor no me dediqué a otras cosas, mejor a estudiar. Entonces voy al centro local de empleo y por supuesto pedí una cita primero. Ya comenté que yo en este momento estaba tratando de hacer laboralmente otras cosas y pues quería que me orientaran, más o menos me orientaron. Recuerdo que me dijeron que si quería eh, tener por 3 meses, me conectaba con una persona, una chica que me ayudó a rehacer mi currículum, me ayudó a poder hacer una entrevista sintiéndome a gusto, porque dentro de esa formación yo le dije, es que sabes qué, digo, a mí me gusta hablar, me gusta hablar, le digo, pero a veces siento como que articulo de más, muevo de más los ojos o la boca, y me dijo, ya no, normal, digo, ¿de verdad? Me dijo, sí, y le creí, entonces a partir de ahí empecé con entrevistas así como ahorita con la tuya, ¿no? A lo mejor esa partecita me tenía por ahí un poquito encerradita, porque yo decía, ¿cuándo va a llegar el momento que yo dé una entrevista y hable? Yo sé que tengo ya cosas para decir, ¿no? Las digo a la gente cotidiana, ¿por qué no decirlo también a las personas que están más allá de mi zona, ¿no? Y bueno, eh, teniendo ya esa confianza de que no articulaba yo demás, según yo movía demasiado la cara, lo cual no es. Eh, por medio de una amiga encontré una fundación que me dio los cursos de emprendimiento. Estos cursos, por lo regular, los da la universidad y tienen un costo, por ejemplo, de 17,000 a 20,000 dólares canadienses. Ujú. Entonces ella me dijo, ¿sabes que hay una fundación que los da? Tienes que tener un proyecto y ellos te dicen si te lo aprueban o no. Y pues tuve la suerte que me lo aprobaron. Entonces, de alguna forma fue la fundación es una persona muy reconocida tanto en Canadá como en Estados Unidos y en Francia. Se llama Liz Wattier. Es Ujú. una cosmetóloga, empezó muy joven y total que tiene una línea de cosmética muy grande. Te digo que en esos países es donde tiene mayor afluencia y, y ella con el paso del tiempo, pues obviamente es alguien que económicamente también puede ya tener esta fundación. Hay otros, a lo mejor empresas que la apoyan y ella me apoyó a mí para poder hacer estos cursos. Y bueno, empecé con ellos a estudiar eh, con maestros muy reconocidos. Imagínate la primera clase que a lo mejor hubieras pensado, pero ¿cómo viene alguien del banco a asesorarme con mis cuentas de banco y demás? Y a lo mejor si no hubiera yo estado conectada en ese momento con lo que estaba haciendo, hubiera dicho, qué aburrido. O sea, lo del banco yo ya me lo sé, tiene mucho tiempo que vivo aquí, pero no, por fortuna puse atención y resultó que yo tenía, no errónea mi cuenta de banco, pero sí, hay dos cuentas, la de cheques y la de ahorros, y estaba como mal Sí. direccionado, porque siempre cuando me depositaban en la compañía me llegaba la cuenta que no era. Entonces yo decía, pero ¿por qué tengo que cambiarlo, no? Entonces, algo tan simple que uno cree que no, yo tenía ese error, entonces desde ahí dije, tengo que poner atención porque seguramente voy a aprender muchísimo de ellos. Y así como yo, varias personas tenían estos errores en el banco, por ejemplo, ¿no? Empecé a estudiar, yo soy de las que estudio
y tengo una agenda siempre a la mano donde estoy escribiendo, aunque tenga la computadora, aunque tenga el celular, pero tengo la costumbre de escribir ciertas Exacto. palabras en mi agenda y Somos para ya dos, después somos dos. pues, investigar, documentarme, ¿no? Así lo hice, me fue muy bien por fortuna con esos estudios, los terminé, pasé los exámenes, al final era como hacer como un tipo de tesis. Recordé cuando estaba en la escuela porque tuve muchos errores, entonces entregaba yo y me regresaban, no, mira, aquí tienes que poner un poco más de información o de este lado quitarle, ¿no? Tú sabes todo lo que sucede, ¿no? Cuando está haciendo ese tipo de trabajos. Después que finalizo con ellos me sugieren si quería yo terminar unos cursos en una universidad de aquí. La universidad se llama Concordia, es muy buena. Y les comenté que sí. Entonces la universidad me contacta y imagínate qué bonito fue que la universidad me ayudó para que yo pudiera hacer mi sitio web de mi compañía, pudiera tomar fotos, pudiera desenvolverme más para poder hablar bien de mi compañía, ¿no? Y, y ellos trabajábamos con el grupo de diseño gráfico que estaba a punto de graduarse. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Estábamos todos en las clases virtuales y tú tenías que hablar de tu proyecto y alguien de ese grupo de diseño te escogía. Y a mí me escogió una chica con la cual trabajamos perfectamente bien. Eh, una chica que no es de aquí de Canadá, es americana, de papá haitiano. Perdón que tengo un perrito, perdónenme si por ahí No, lo no hay escuchan. problema. Este, y con esta chica hubo tanta empatía entre nosotras para trabajar. Te das cuenta que la diferencia de edades no tiene nada que ver. Una chica No. súper joven, imagínate, 22, 23 años, pero nos compenetramos. También me decía, es que yo te siento como si fueras de mi edad, y eso me encantó porque, no porque lo parezca yo físicamente, pero sí, te digo, trabajamos tan a gusto que para mí era muy fácil preguntarle, oye, mira, es que quiero hacer esto, ¿cómo ves por esto y esto? Y ella me dice, María, ya ves que me llamo María de Pilar. Sí, María, y lo vamos a hacer así, 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 así. Y venía a mi casa. Qué bueno que me entrevistas ahora, porque el año pasado sí estaba yo así como muy cachetoncita de todo lo que tuve que cocinar, probar, ya sabes, para poder ponerlo Probar. en sitio Sí. web, poder tener las fotos. Pero fue fantástico esta oportunidad que tuve de regresar a los estudios, pues para poder hacer mi propia marca. Ujú. Ujú. Qué bueno, qué interesante, que es súper interesante. Y contanos, ¿cuál es esa marca? Mi marca se llama Lucanas Gourmet. Ujú. Lucanas, te preguntarás el nombre de dónde viene. Mi abuela, por parte de mi papá, que no conocimos, él siempre habló muy, muy, muy bonito de sus padres a nosotros. Entonces, era como imaginarse, ¿no? A esos abuelos, a aquella abuela en aquella mesa tan grande, porque decía que en su casa eran los hijos, pero aparte llegaban a comer las personas que trabajaban con ellos porque tenían un rancho, decimos en México, estaban a cargo de sembradillos, de legumbres, de cereales y aparte tenían ganado y bueno, el total que la gente al mediodía pues llegaba a comer en aquella mesa que dice él que era inmensa. Entonces todo eso nos los platicaba, él fue muy buen narrador, mi papá, Ujú. nos los platicaba desde niños, nos sentaba ya en la noche que llegaba de trabajar y no sé si le preguntábamos, a lo mejor le pedíamos seguramente que nos platicara más de sus papás y lo hacía con tanta emoción que pues la verdad te transmite todo eso, ¿no? Y entonces a mi marca le puse Lucanas porque mi abuela y mi hermana mayor, a mi hermana mayor le ponen el nombre de mi abuela, Luciana. Y cuando éramos pequeñitos no le podíamos decir su nombre, entonces le decíamos Luchana, Lucana y Ujú. se le quedó. Incluso luego seguramente te voy a poder mostrar el logo de mi empresa que tiene el perfil de una mujer que está como saboreando, ¿no? Y de ahí sale la L de Lucanas. Es muy bonita, de hecho me ayudaron en la universidad a hacerlo. Y una sobrina también que tengo en México, igual que es diseñadora, ella también
aportó una parte para poder hacer que el logo quedara como realmente yo lo quería. Sí, te digo, la universidad me ayudó junto con una sobrina en México, que también es diseñadora, para que luego quedara como, pues como yo lo quería o lo percibía. Y me ayudaron, lo hice, empecé, te comenté que con la universidad empecé a cocinar para poder tener las fotos suficientes para el sitio web y empecé a darle también primero a probar a mis conocidos, mis vecinos. La chica que trabajó conmigo de la universidad, todos los días que venía me decía, ¿puedo llevarme para mi casa? Y yo, por supuesto, ¿no? Entonces me daba gusto que le gustara la comida, el sazón y sobre todo jóvenes que saben que no cocino con los productos del mercado, con poca grasa y demás. Y me ayudaron, eso me ayudó muchísimo para pues que la gente aprobara el producto, ¿no? Le gustara el producto. Así empecé y ya, bueno, ya cuando ya lo inauguré, hice una inauguración virtual, hubo padrinos y de todo, hasta confetis, ya sabes. Sí. Cuando así fue, empecé a trabajar con el producto y mis primeros clientes fueron mis vecinos. Empecé a trabajar con mi barrio porque vuelvo a lo mismo, tienes que saber qué hay alrededor tuyo, qué hay. Eso no me lo inventé, a lo mejor hay ciertos libros también que si hasta virtualmente ahora, ¿no? Te pones a leer, a escuchar y esos libros de superación que te dicen que hay alrededor tuyo, antes de que es que me quiero ir a China porque creo que allá mi vida va a estar mejor. No, primero ve qué tienes alrededor Claro, tuyo. A lo sí, mejor aquí está lo que tú estás buscando y no nos damos ese tiempo de verlo, ¿no? Entonces fue lo exacto. que hice, te digo, no me inventé nada, simplemente apliqué ciertas situaciones que yo ya había leído o escuchado por ahí, dije, a ver, y empecé con mis vecinos y empecé con las ferias precisamente de aquí de mi barrio. Aquí les decimos barrios, ¿no? A las zonas donde vivimos. Empecé a hacer así en las ferecitas, en los eventos, y poco a poco así me fui dando a conocer. Pero bueno, la idea primordial de Lucana no es que yo esté cocinando Mm, como loca, porque la cocina es muy bonita, pero es muy cansada y es muy pesada, te demanda mucho tiempo, sino la idea central de Lucana es que otras personas, o por ahorita mujeres, en cualquier parte del mundo estén cocinando lo que hace Lucanas aquí en Montreal. Que dentro de sus productos tengan también una parte de Lucanas y podamos por ahí interactuar. Eso lo estamos haciendo ya. Tengo algunas personas que lo están trabajando y por supuesto que virtualmente es como nos asesoramos, las asesoro, ellas también me ayudan, hay una retroalimentación, como dijimos hace rato, ¿no? Esa forma de escucharnos, de vernos que nos hace pues aprender unos de otros, en este caso unas de otras es fantástico y así lo estamos haciendo. Algo, a lo mejor tú vas a decir tan simple como uno de mis productos lleva una harina de maíz, está cocinado con harina de maíz y yo primero solo tenía una marca específica y según yo no había otra mejor, hasta que esa marca dejó como de circular por un tiempo y tuve que usar otra marca hasta que dije, o sea, no, tengo que probar todas las marcas porque no, la persona que está en Miami también que las está haciendo, ella a lo mejor no va a tener la marca que yo consigo aquí. Entonces empecé a trabajar con todas las marcas de harina, algunas llevan más agua, otras poquito más de claro, aceite de varían oliva. según la... Varía sí. según y Mm, para llegar a esa textura, pues exacto. definitivamente tuve que trabajar con ellas. Entonces, te digo, ha sido eso, explorar, hacerlo sobre todo con gusto, ¿no? Tú ya tienes ya la materia prima, ya tienes la idea principal de lo que vas a hacer, lo demás ya es tener esa confianza en ti que la has ido adquiriendo con tiempo para que el producto en cualquier parte del mundo salga como es. Qué Mm. bueno, qué interesante. Y aparte, bueno, esto es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Ujú. Nos contabas de la experiencia de la experiencia vivida con la universidad, con tener
una persona que te ayudó hasta con tu logo, que tiene que ver con la esencia de lo que vos querías presentar. Cuando decías y te referías a que la persona tiene que estar muy pegada a vos y realmente conocerte para poder entender y llevar a cabo el dibujo, el logo que te identifique realmente, porque cada empresa, cada emprendimiento tiene mucho que ver con uno mismo y es eso lo que queremos transmitir, ¿no? Esa cosa de ser únicos, porque venimos arrastrando un montón de cosas generacionales que van a exponerse o se van a llevar en estos proyectos, ¿no? Como en tu caso contabas tu papá contándote la historia, ¿no? De su abuelo, de tu abuela y, y demás. Y la conjunción después hasta de un nombre que se da, ¿no? En familiar y que ahora se ve reflejado en Lucanas Gourmet. Muy, 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 muy interesante. Y contanos, ¿qué ofrece Lucanas? ¿Cuál es ese menú que ofrece? Sí, ¿Cuál es mira, la diferencia? la diferencia de Lucanas con otros productos es que tiene, para empezar, un producto único, se llama Lucanita. Es es hecha a base de tortilla de maíz, pero la masa va preparada con semillas. Lleva semillas de girasol y de shea. Ujú. Eh, Estas semillas, al momento que la trabajas con la masa y que ya la cocinas, cuando pues te llega al estómago como alimento, no, a mucha gente le puede caer pesado una tortilla de harina tal vez, ¿no? De maíz, y con las semillas se vuelve muy, muy suave para el estómago, para la digestión. Entonces esa era mi parte fundamental, hacer algo que le gustara a todo el mundo, que le cayera bien a todo el mundo, porque esta tortillita va rellena con una proteína, es un guiso. Siempre he dicho, cualquier guiso que tenga uno, si tú las vas a hacer en tu casa, ve que tienes en tu refri algo que cocinaste tal vez ayer, te quedó pollito deshebrado, lo vas a Ujú. poner. Por supuesto, yo tengo ya en el mercado quien me consigue el pollo, la carne, el pescado, porque trato de usar productos locales del mercado, pero que sean de buena calidad, porque esa es la Ujú. idea central de Lucanas, cocinar con productos de buena calidad. Pero te digo, es eso, tienes ya tu guiso, lo rellenas, le doy cierta formita y van al comal. No van ni fritos, no, o sea, no llevan grasa, van al comal y ya después se sirven con una salsita de tomate picosita que lleva trocitos de mango. Entonces ese es mi producto estrella y ya Ujú. de ahí ya se desencadenan varios productos, como uno de ellos que es la cochinita pibil. Es una carne de puerco que va marinada con un producto especial que le llamamos achiote. Esta es una zona en México del estado de Yucatán y es muy perfumado, es un aroma muy rico, un sabor muy rico y va cocinado. En México se cocinan los famosos hornos. Hay unos hornos que los hacen en el piso, en el suelo, Ujú. o si no, hornos de leña. Esos hornos de pan ahí lo pueden también cocinar. Pero yo aquí conseguí unas ollas de cocción lento y así lo preparo y queda muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. Muy seguido la gente me pide ese producto para eventos, que tienen eventos caseros o personas que quieren también vender el producto, igual lo consiguen conmigo. Y lo comes con igual con tortillita, lo comes es una proteína, ¿no? Ujú. Cocinada con lo que tú quieras en la casa, pero en México usualmente va sobre una tortillita y lleva una salsita de cebolla morada con un chile muy especial, se llama chile habanero que pica horrores. Yo como muy Sí. poco chile, pero pica muchísimo, pero ese contraste de sabores es muy delicioso. Hasta agua se me hizo la boca, ya cené, A pero mí no, no, también. no. Sí. Bueno, es ese producto. Tengo también postres, hago postres. Fíjate que yo antes decía que no era muy buena para hacer postres, hasta que me quité eso de que no soy buena para esto, dije, no, a ver, empecé a hacer postres, empecé a documentarme, tomé cursos, total que tengo ya mis 2 o 3 postres
con nombres específicos y es lo que hago. Lucanas, por ejemplo, hace un charlotte, que es un panqué que puede ser de harina de almendras o de avena y va relleno con salsa de naranja. Es como un tipo de mermelada con naranjas. Eh, yo tengo la fortuna de encontrar aquí en Montreal unas naranjas que vienen de Valencia, de España, y tienen mucho jugo, pero a la vez esa consistencia especial para hacer la mermelada, Mm. ¿sí? Y con eso lo relleno y ya sobre aquel panque va una capa de merengue también casero y va adornado con rodajas de naranja que van sofritas con tantita margarina o dentro de esa salsa de la mermelada. Ahí se sofríen y quedan como doraditas aquellas rodajitas de naranjas para adornar el panqué. Y gusta muchísimo. Se llama Charlotte porque les voy poniendo nombres de las hijas de mis amigas. Entonces tengo Charlotte, ese panqué. Tengo otro producto que se llama Mila. Es como un tipo de mil hojas. Ujú. eh, un pancito que va relleno con piña colada, también preparado todo en casa, todo casero. Eh, Lleva piña, lleva, por supuesto, lleva coco. Es como un tipo de manjarcito, como un pudín. Lo relleno y luego lo horneo. Eso lo horneo y en la parte superior lleva azúcar morena y tantita canela. Y gusta muchísimo. Es un producto laborioso. Mila es laborioso, pero gusta muchísimo también. Y bueno, también es un producto que yo tengo, ¿no? Directo de Lucanas. Pero bueno, puedo hacer en general cualquier producto que me pidan, eh, sobre todo cocinado. En guisos no tengo eh, eh, limitaciones. Puedo Ujú. cocinar cualquier cosa. Hace poco me pidieron para un evento, entre mis productos, me dijeron si podía hacer también otros guisos y comenté que sí, porque tengo esa facilidad. Y mira, esto viene desde pequeñita también porque siempre me gustó ser, luego me decían, no sé si en tu país se diga, esta niña es muy intrépida o muy atrevida, ¿no? Cuando, sí, yo puedo, yo lo hago, ¿no? Y empezaba yo a hacer cosas que veía seguramente en aquel tiempo en la televisión y yo decía, es que tal cosa la podemos cocinar así o podemos, no sé, buscaba yo la forma, ¿no? De hacerlo. Incluso lo he contado en otras entrevistas que estaba yo chica y mi mamá tiene que salir, llegan visitas, no sé si te pasaba a ti, a lo mejor en tu región, pero antes había un solo teléfono en la casa, ¿sí? Y te llegaban las visitas y a veces no avisaban, entonces mi mamá no estaba, llegan las visitas, era la hora de comer, y yo les hice unas costillitas de puerco con una cerveza que encontré en el refrigerador, o sea, las mariné con la Sí. cerveza. Quedaron deliciosas y tengo un hermano más pequeño que me miraba así como, ¿qué estás haciendo? Es que Claro. seguro va a quedar horrible, ya sabes, ¿no? Y quedaron tan buenas que luego las visitas le dijeron a mi mamá que qué rico había dejado ya cocinado para, pues, no Mm. tanto para ellos porque ya no sabía que iban, pero que había dejado ya Sí. una comida muy bien hecha para el día, ¿no? Dijo, no, es que yo no la hice, entonces ya cuando se dio cuenta que lo hice yo, ¿cómo le hiciste? No, pues le puse esto, y sí, pues le puse cosas realmente que eran necesarias para que tuviera ese sabor especial, ¿no? Y siempre que llegaban las visitas querían comer las costillitas de pili, ¿no? En Y te digo, Pili. así empecé, así ha sido siempre. Y yo siempre lo he dicho, porque a veces hay gente que dice, es que no sé qué hacer, o sea, veo, pero no tengo ni idea. Y yo les digo que usen la creatividad, que no tengan miedo. A lo mejor al principio nos puede quedar un poco raro. Mientras no utilicen sal de más o aceite de más, todo lo demás se puede arreglar. Entonces, Exacto, sí. Qué bueno que hablas con mucha pasión y con mucho amor, ¿no? De lo que haces y de la combinación de sabores, los olores, ¿no? ujú, Uno lo describís de una forma que uno puede sentirlo, lo puede percibir, se puede sentir ese deseo de probarlo, ¿no? Eh, y yo creo que es una parte muy importante de nosotros, el ser humano, el saber qué queremos primero comer, ¿no? En realidad, qué me gusta.
tengo que saber qué me gusta, tengo que Sí. percibir, tengo que saber que los olores son todos diferentes, los aromas, que los sabores, que los colores son muy importantes en las comidas. A mí me gusta mucho eso también, me gusta mucho ver colores en mi comida, me gusta mezclar cosas, combinar. eh, yo no consumo carnes desde muy chica, ahora de adulta por ahí yo puedo comer un pedacito de carne de vez en Ujú, cuando, ujú, pero entonces tuve que ser muy creativa yo misma para las verduras, porque generalmente consumía mucha verdura y legumbre, entonces eh, ujú. había que ser creativo, ¿no? Porque no solo siempre hervidas, no solo siempre crudas, o sea, entonces bueno, con los años le fui agregando desde la crema, bueno, alguna que otro, al pollo, que es una de las cosas que consumo, eh, también la hago con cerveza, ¿no? Le da Ujú, un sabor, carameliza un poco con la cebolla, ujú, ujú. bueno, los sabores, y creo que eso es parte nuestra, ¿no? Tiene que ver también qué nos gusta comer, qué podemos comer también, porque algunos tenemos algunas limitaciones por algunas enfermedades, entonces hay que ser creativos y creo que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Escuchaba en una entrevista que tuviste con Alberto Martínez, a quien le envío un abrazo enorme, que ha sido Un gran amigo. eh, una persona maravillosa y que nos ha conectado con Pili, eh, que le decías que todos podemos ser un chef, ¿no? En realidad, es un poco a lo que te estabas refiriendo, que Ujú, todos ujú. podemos tener la oportunidad de convertirnos en esa persona que muchos tienen esa cosa de ir a un restaurante porque ahí está el chef tanto o porque cocina así, pero creo que todos podemos tener nuestro plato estrella, como decías vos, nuestra comida especial, nuestro toque, y de hecho todos tenemos un toque especial para lo que cocinamos, ¿no? Así es. Y tú eres una de ellas. Ahorita también con lo que dijiste, que cómo cocinas las verduras, créeme que igual se me antojó, te Mm, imagino cómo estás preparando y cómo sazonando o levantando el sabor de esas verduras, de esa comida. Y la verdad, sentí curiosidad también por preguntarte seguramente más adelante qué tanto le pones o tal vez más adelante vamos a sí, poder seguro, hacer seguro. algún día Algunas también cositas algunas especiales uno cositas. tiene, unos toques, mucho hongo, con ajo, con oliva, con un poquito de crema y algunas cosas y hacen una salsa exquisita que le podés acompañar los pollos para que no esté el pollo siempre tan desabrido, viste que me lo daban hervido cuando era chiquita. Entonces creo que Ujú. a mí me gusta mucho comer, me gusta comer y me gusta, pero me gusta que tenga sabor, ¿no? Me Sí. gusta ver un plato bien formado en la mesa, me encanta tener los cubiertos, me encantan las copas, yo tomo en copas, sea agua, sea lo que sea, me encanta, me gustan los platos coloridos, pintados a mano, tener Mm, la carpetita, o sea, soy para mm, todo, así como yo sola. sí. Me encanta, creo que es un ritual muy importante el de poder sentarnos delante de un plato que hemos preparado con tanto amor, con tanta dedicación, y tenemos que ser así en todo lo que hacemos, ¿no? Pero en la cocina, sobre todo, hay que tener mucho amor y respeto por Así lo que es. vamos a elaborar para los demás y para nosotros también. Así es. Y entendemos que a veces puede ser cansado, que ya estemos cansados o que digamos, es que otra vez pollo, pero no sé cómo cocinarlo. Recuerden que ahora con las redes encontramos Exacto. ese pollo en mil presentaciones diferentes y algunas muy fáciles. Y si aún así se sienten agobiados, hagan, yo lo hago también a veces, pongo música y la Siempre. música te da. Exacto, hay que cocinar yo cocino con música. Yo Ujú. necesito escuchar música o estar viendo algo, pero necesito porque me motiva, porque me acompaña, ¿no? Es todo un ritual, todo un ritual. El cocinar es Ritual. un ritual. El elegir los productos, como vos decías, imaginaba esas naranjas que me Ujú, contabas, ujú, ¿no? El elegir el producto que sea bueno, ¿no? A veces los productos buenos nos salen un poquitito más caros, pero les aseguramos que va a ser mucho mejor el resultado
que cuando estamos ahí, no, mejor me llevo este que no conozco tanto. Y esto también que contabas hoy, el cambio de harinas, ¿no? También. Ujú, A veces uno está acostumbrado, sobre todo nosotras venimos de países donde tenemos algunas eh, comidas muy típicas, ¿no? sí. La tortilla en México y nosotros, por ejemplo, la empanada que se hace con harina también. Ujú, ujú, Y cuando uno sale afuera y se encuentra con que no tiene los productos que utilizaba en su país, tiene que ser bastante creativo también y empezar a experimentar. De alguna manera, al principio te quedan mal las cosas, muy duras, muy tirantes, muy flojas, y después vas encontrando el ingrediente exacto o tal vez te ayude otro ingrediente a ujú, que funcione, ¿no? Entonces eso ujú. también, nunca hay que desesperarse porque estemos fuera del país para no comer lo que nosotros comemos típicamente en nuestro país, ¿no? Ujú. Tú dijiste también hace ratito una frase muy importante también para mí, comer y comerlo con gusto, con ese amor, ¿no? De decorar el plato, como dices tú, poner el mantelito, así sea agua simple o agua mineral, pero poner la copa, ¿por qué no? Hacerlo, hacer todo ese ritual de alimentación que es tan importante para nosotros y te levanta el ánimo también. Si a veces vuelvo a lo mismo, puedes estar agobiado, cansado, el hecho de saber que cocinaste y lo estás cocinando para alguien, la persona más importante en la vida que eres tú mismo, créeme que ya Exacto, te estás dando un buen regalo. Y si aún exacto. así lo haces para los demás, imagínate también. Sí, ¿No? lo agradecen, ¿no? El resto lo agradece. La Ujú, pandemia, vos hablabas de la pandemia, que fue una gran oportunidad. Claro que fue una gran oportunidad. Para mí, que me la pasaba afuera trabajando todo el día y tuve que parar en la pandemia, ujú, fue un momento en el que cociné muchísimo, pero ujú, muchísimo. Tengo, mira, y le saco fotos yo, ¿no? A lo que cocino, porque ya te digo, me gusta poner la copita, el platito, ¿no? Me ujú, encanta. Soy una apasionada de todo lo que es la cerámica y ujú, entonces le sacaba fotos y pude ver el otro día la cantidad de comidas y platos que experimenté realizar en la pandemia. Esos mimos personales que nos damos también, ¿no? En un desayuno solos o acompañados, una muestra de amor. Creo que es una gran muestra de amor y me trajiste esos recuerdos cuando contabas con tanta pasión y tan descriptivo cuáles son tus platos en esta compañía. Así que te lo súper agradezco. y con esto invitamos a quienes nos están escuchando, nos están viendo, invitamos a que hagan lo mismo. Y así sea un platillo que a veces decimos, ay, no, lo que estoy comiendo es muy sencillito. No es cierto. Así sea sencillito, siempre lleva cierta elaboración, pero con el hecho de ponerlo en un platito diferente, con una servilleta diferente, ya adquiere otro valor y da más gusto todavía comerlo. Sabe más rico. Sí, exacto, exacto. Y qué mejor con una buena compañía. Pero si estás solo, hacelo Sí, por vos, disfruta ese momento vos y vivilo. Eso es así maravilloso. Así es. que, Pili, realmente ha sido un placer hablar con vos. Creo que tenemos mucho más para hablar. Creo que podemos hablar muchísimo más. Así que te invito para una segunda, no sería una entrevista, sino ya podríamos tener un programa para hablar un poquito de esto y de otras cosas más. Pero me gustaría que como cierre pudieras darles un mensaje, así como lo has hecho a lo largo de la entrevista, pero un mensaje a todas las mujeres que nos están viendo, que sienten que no tienen proyectos, que sienten que no lo pueden hacer, o que lo tienen, pero no saben cómo desarrollarlo. Eh, anímalas. Hay muchísimas mujeres mirándonos. Con mucho gusto y es algo que aprendí hace poco. Es un punto muy importante. Llévense bien con sus mamás, quieran a sus mamás, entiendan a sus mamás porque de ahí venimos, es la base donde venimos, de ahí crecimos, ellas nos acogieron, ellas decidieron que nosotros tuviéramos esta vida. Y si estamos aquí es para estar bien. Podemos tener momentos difíciles, a lo mejor una vida que creemos complicada, pero no todo es eterno, no todo es eterno, siempre va a haber, como decimos por ahí, una luz después de, y con el hecho
detenernos simplemente a respirar profundamente. Hago yoga, entonces por eso lo digo, 3 respiraciones profundas. Ya con el hecho de hacerlo, uno ya cambia un poco ese agobio que podemos tener en ocasiones, provocados por tantas cosas. A lo mejor a mucha gente en la pandemia se sintió así. Entonces, es eso. Investiguen qué les pasa, por qué se sienten así. Ya cuando logren superar esa parte, ayuden a alguien más, porque seguramente también lo está pasando. Entonces, yo también desde muy pequeña he tomado terapias, que nuestra labor es estar bien, como dije antes, pero a veces no sabemos cómo. Hasta que entendemos que no todo va a depender de nosotros, a veces vamos a tener gente especializada que nos va a ayudar, que nos va a orientar, y háganlo. Si esta plática sirve para apoyarlas, créanme que las bases son esas. Les digo, una buena comunicación con la mamá, que a veces no la hay, pero ya cuando la hay, como que se abre todo, como que hay un panorama diferente de la vida, ¿no? Y quiéranse, mírense al espejo, pónganse frasecitas en el espejo de te quiero mucho, simplemente véanse en el espejo, digan, te quiero mucho, estás muy guapa, te ves muy bien, y mira que te lo digo yo, ¿no? Entonces, es esa parte de darnos amor para poder dar a los demás amor. Primero lo tenemos que recibir nosotros o nosotras de nosotros mismos. Entonces, esa es la clave también para salir adelante, para eh, crecer, darnos amor nosotros mismos. Esa es mi frase. Ah, buenísimo, muchísimas gracias. Si hay algo que yo aprendí en la vida, en las peores situaciones o en los momentos más difíciles que tuve que atravesar como mujer, fue saber que el recurso más importante que yo tenía era yo misma, ¿sí? Todos los recursos estaban en mí. Todas Es, tenemos el valor y tenemos cosas aprendidas. Y como decía Pilar, sí, si nos ponemos y miramos hacia atrás un poco a nuestra madre que nos sacó adelante, a nuestra madre que ujú, nos ha dedicado su vida, nos ha dado la vida, y también podemos llevarnos a nuestras abuelas, que también han sido mujeres fuertes y ujú, valientes, podemos sacar de ellas también los mejores recursos para salir adelante. Proyecto que tengas en esta vida, lo podés realizar. Nada es imposible. No hay límites para lo que sea bueno y poderoso. No existen los límites para quienes quieren crecer y dar más. Y hay algo que me gustó de lo que dijiste, ayuden siempre a alguien, porque siempre hay ujú, una persona que necesita de nuestra ayuda. El ujú, ayudar a otro, el elevar a otro, te elevas vos, te vas ayudando ujú, vos. ¿No tenés ujú. fuerza? Hacelo, porque es la única manera de poder salir adelante. Siempre, siempre tratando de hacerlo mejor y tratando de ser un ser humano social, correcto y moral, que pueda llevar adelante estos proyectos como ha hecho Pilar, que ha atravesado desde México a Canadá, que nos ha cruzado a nosotros para estar allá en este emprendimiento maravilloso, formando una familia, teniendo proyectos futuros. ¿Tenés proyectos futuros? Tengo proyectos futuros. No soy alguien que piensa muy a futuro, me gusta ese futuro inmediato, Ujú. sí. Regreso al consulado, te digo, a trabajar a partir de mañana. Regresar al consulado se abre también este panorama para Lucanas, porque hay más contacto ya con el público. Claro. Eh, Tengo proyectos con niñas de una escuela secundaria también para enseñarlas a cocinar. Todo es virtualmente ahorita, tú sabes. Ujú. Eh, pues mis proyectos son eso, seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir ayudando, porque al ayudar también uno aprende y uno crece. Entonces, en sí, esos son mis proyectos. Alguien me dice, pero ¿cómo ves a Lucana de aquí? ¿Ya crees tener franquicias y todo? Les digo que tal vez sí, pero si no me llega todavía lo que estoy haciendo ahorita, me está llenando de placer, llenando de gusto, y seguramente me va a llevar más adelante. Ahorita voy todavía con calma porque sigo aprendiendo y estoy enseñando. Esa es Exacto, la y eso es clave. increíble, poder enseñar, tener la capacidad y el don Ujú, para enseñar es algo
increíble porque no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo puede llegar. Es como me decía Pilar, me gusta comunicarme con la gente, me gusta hablar, y creo que en eso coincidimos. A mí me encanta hablar con la gente, me encanta estar dispuesta a poder conversar siempre con alguien, para poder compartir nuestras propias experiencias y crecer y demás. Y también soy de proyectos que puedo alcanzar, ¿no? Siempre proyectos que Sí, yo pueda sí. alcanzar. Así que bueno, Pilar, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte, tenerte en Valientes Mujeres. Esperamos que a todos les haya encantado tanto y lo hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo. Eh, Les enviamos un beso enorme a Canadá, a todo Canadá, a toda tu audiencia, a todas las personas que te van a ver y también a toda nuestra gente. Y queremos decirte, como siempre dice Valientes Mujeres, no estás sola. Muchísimas gracias. Bye bye. Ah, muchas gracias, valientes mujeres. Sé que no estoy sola. Estamos todos aquí, todas aquí unidas. Seguro. Gracias. Gracias. Bye. Bye.